Bueno, buenas tardes. Como la que manda es la doctora Elsa Martín, me ha dicho que haga yo de introductor con los favores. Solemos hacer una oración, y ahorita tenemos el honor de tener con nosotros al señor obispo, pues vamos a pedir que sea él el que dirija la oración, ¿verdad? Gracias. Y para que ya guíe este encuentro y que guíe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. Muchas gracias, José María. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de Iniciativa Internacional España con Garabandal, los aquí presentes, Jorge Fernández Díaz, Román Martínez del Cerro y yo, Elsa Martí Barceló, queremos agradecer al Real Hospital de Santiago el que nos dé la oportunidad de estar hoy aquí compartiendo lo que tanto nos gusta por lo bien que nos hace sentir. Dotar de significado un pasado impactante con intención de fortalecer la ilusión, la esperanza en un futuro prometedor, la vida eterna, es la razón de estar hoy aquí en Cuenca. Es el pretexto para viajar desde Cádiz, Barcelona y Madrid. Es la motivación que nos mueve para compartir con ustedes lo que con tanto esmero nuestra voluntad está estudiando e investigando. Lo que con firmeza y perseverancia laicos de España y fuera de España están difundiendo por todo el mundo. Y sobre todo, compartir con ustedes lo que con tanta pasión estamos dando a conocer por ser alimento, estímulo de nuestra fe, las apariciones de la Virgen en San Sebastián de Garabandal. Difundir los mensajes de la Santísima Virgen en este bendecido lugar, sus mensajes, sus recomendaciones de cómo llegar al cielo, para llegar al cielo, a ese lugar tan especial donde los bendecidos disfrutan de la presencia de Dios, es lo que hoy mueve a laicos de todo el mundo y los que se suman a esta causa común llamada Iniciativa Internacional España con Garabandal. Un movimiento, como le contaba antes a José María, un movimiento muy joven, porque llevamos solamente 2 años y medio, pero un movimiento muy prometedor. Os digo por qué, no porque seamos nosotros, sino porque tenemos una directora, una jefa de equipo muy especial, la Santísima Virgen. Porque esta iniciativa está formada por fieles comprometidos con esa frase tan maravillosa que a tantos nos gusta, que a Jesús por María. Esa frase estribillo entre los amantes de María y que tanto le gustaba a San Luis María Miñón de Montfort. Hoy os vamos a hablar de las apariciones de San Sebastián de Garabandal, una historia real y auténtica. Una historia que empieza un 18 de junio de 1961 con la visión de un fenómeno muy especial. Aparece, en palabras de las niñas, una visión en el cielo, una figura muy bella con muchos resplandores. Una figura que se manifiesta a 4 niñas que estaban jugando en la calleja, robando unas manzanas y se les manifiesta después de sentir el arrepentimiento. 4 niñas sencillas, humildes, buenas de corazón, que habitaban en un pueblecito del norte de España llamado San Sebastián de Garabandal. Niñas de 11 y 12 años de edad cronológica, pero que sin embargo, por la escasa formación, falta de estímulos, no había internet, estaba incomunicado el pueblo, las niñas representaban una edad psicológica de 9 años según los estudios de mis compañeros. Así es como se manifestaba el arcángel San Miguel
en el cielo de este bendecido lugar. Así es como irrumpía de forma violenta en la realidad de estas niñas, en la intimidad, para hacerles cómplices de una gracia de Dios, la visita de la Santísima Virgen, su madre, el 2 de julio de 1961. Una visita de impacto por su complejo carácter. Era inusual, excepcional, difícil de asumir para niñas, sobre todo para cómo eran estas niñas, mentes jóvenes inmaduras, inexpertas, poco formadas para compaginar esa alegría de ver, sentir a la Virgen con el miedo, el temor, la angustia a ser rechazada, cuestionada, enjuiciada o su familia ser objeto de burla. Sí, queridos amigos, le pese a quien le pese y el que quiera entender que entienda, estas niñas fueron las niñas maltratadas elegidas por la Santísima Virgen. Unos instrumentos que utilizó la Santísima Virgen para dar a conocer el amor de su Hijo a todas las almas, para conocer el amor y corresponderle como Él se merece. Garabandal, yo siempre digo que es la escuela de formación de María. Es donde la Virgen se manifestó durante 3 años y medio, con casi más de 2000 apariciones, a estas niñas con intención de formarlas, educarlas y prepararlas para difundir al mundo 2 mensajes que luego nos hablará Jorge de salvación y esperanza. El primero hacía referencia a qué teníamos que hacer para llegar al cielo. El segundo es qué pasaba si no hacíamos lo que ella había dicho. Garabandal es la escuela de María porque es donde se aprende a elevar la mirada a Dios, a dotar de significado lo que tenemos que entender que significa estar con Dios, defender lo que Él defiende y cumplir con lo que Él nos pide. Oración, sacramentos y mandamientos. Una realidad, como le decía yo antes a José María, al padre del padre de Eclar, le decía que una realidad comprobable y comprobada para una mente analítica como la mía, porque yo soy médico, me formé en psicoanálisis, soy médico de familia, entonces siempre digo que es una realidad comprobable y comprobada. ¿Por qué es comprobable? Comprobable porque está autentificada por lo que vieron miles de testigos, miles de peregrinos de todo el mundo. Porque está apoyada por importantes figuras del apostolado y de la santidad, papas como San Juan Pablo II o San Pablo VI, por santos como el Padre Pío o la Madre Teresa de Calcuta, por importantes teólogos de la época, como el Padre Lucio Rodrigo, como el Padre Rollo Marín, como el Padre Félix Ochaíta o como el Padre Porro Cardeño. Apoyada por el testimonio, fe pública razonada de inolvidables sacerdotes, los hermanos Andreu, los párrocos sencillos de aldea como el Padre Marín Salar o el Padre García de la Riva, el Padre Lucio Rodrigo, que comentaba antes, rector de la Universidad Pontificia de Comillas, el Padre Nieto, en proceso de canonización, el Padre Lorin, el Padre Eusebio García de Pesquera, el autor de Se fue deprisa a la montaña, nuestra Biblia de Garabandal, y por supuesto muchos sacerdotes y nuestro inestimable Ángel María Rojas. Eso en cuanto a la realidad comprobable. Y luego la realidad comprobada es lo que me toca como médico, porque tengo la opinión de los mejores compañeros que ha podido tener Garabandal. Siempre digo que Garabandal ha tenido a los mejores sacerdotes, a los mejores médicos, a los mejores peregrinos, a la mejor gente. Pero sobre todo, hoy quiero decir que la realidad de Garabandal está comprobada por prestigiosos médicos de la época. Está comprobado por los neuropsiquiatras, el doctor Pulcernao, San Juan Nadal, por pediatras de la talla de Celestino Ortiz, por médicos de familia, Félix Gallego,
por compañeros de los que me siento muy orgullosa porque no tuvieron ningún complejo ni vergüenza para narrar, describir unos hechos inexplicables para la ciencia, que se escapaban a su intelecto. Unos éxtasis que yo he racionalizado en base a mi formación como médico y como psicoterapeuta. Unos éxtasis, luego nos contará Román, donde las niñas se quedaban paralizadas como estatuas de cera, las pinchaban y no sentían, las ponían focos en los ojos y no parpadeaban, las intentaban mover y no las movían, unas niñas que protagonizaban unos comportamientos muy extraños, eran capaces de levitar, de desplazarse para adelante y para detrás con el cuello en hiperextensión mirando al cielo sin tropezarse por suelos intransitables, que caían al suelo de rodillas sobre suelo pedregoso y no se lesionaban. Unas niñas capaces de reconocer sacerdotes vestidos de laicos, porque hubo una temporada que en Garabandal estaba prohibido que los sacerdotes accedieran. Ahora eso ha cambiado, pero las niñas reconocían a los sacerdotes vestidos de laicos. Luego, unas niñas capaces de dar detalles a personas de su vida que nadie conocía. Y lo más importante, capaces de repartir objetos besados por la Virgen, alianzas, rosarios, de noche, sin luz y apenas sin equivocarse. Está claro que hoy hemos venido desde Cádiz, Barcelona y desde Madrid para compartir con vosotros lo que dijo Pablo VI, la historia más hermosa de la humanidad desde el nacimiento de Cristo. Es como la segunda visita de la Santísima Virgen a la tierra y no hay palabras para agradecer. Unas apariciones significativas a difundir por sus mensajes, porque lo más importante, lo que más nosotros trabajamos es en difundir los mensajes, porque a nosotros lo que nos interesa es la conversión de las almas. Entonces nosotros las difundimos por los mensajes. Pero yo siempre digo que en estas apariciones tenemos algo muy importante, porque también tenemos un milagro, el milagruco, la comunión visible de Conchita el 18 de julio de 1962. O sea, como veréis, son unas apariciones muy completas. Pero mirad, yo quiero acabar mi intervención, para no extenderme, con unas reflexiones del doctor Puncernau, que para mí resumen muy bien el trato injusto que se ha dado a estas apariciones. Dice así: decir que los hechos de Garabandal, con su calidad, intensidad y tiempo que duraron, fue un juego de niñas, y basarse para eso en las propias declaraciones de las niñas que todavía no sabían lo que les había pasado, es lo que podríamos llamar un sacrilegio científico, y es desconocer, además, la psicología infantil. Esto en opinión de mi compañero, que para mí es algo importante. Está claro que es la Iglesia la que debe de reconocer la sobrenaturalidad de los hechos y nosotros lo respetamos. Pero también es un hecho cierto, claro y meridiano lo que dijo nuestra querida amiga Mamen, subiendo la calleja, una amiga mía que llevé yo a Garabandal la primera vez, y cuando subió la calleja, que casi llegaba con la lengua afuera, dijo: pero Elsa, por favor, si Garabandal, lo difícil es no creer. Esa frase que nos acompaña en todos nuestros encuentros. Para terminar, yo os voy a decir una pequeña confidencia. Yo fui a Garabandal muy escéptica, os podéis imaginar. Yo pensé, digo, bueno, esto es un cuento, bueno, no me lo creo. Fui muy escéptica, pero también os voy a decir una cosa: Garabandal me transformó. Allí la Virgen tomó mi corazón. Fui movida por la curiosidad de una profesión que me enamora y salí convertida en un médico católico. Creo que solamente por eso merece la pena conocer Garabandal. Yo os invito a todos a que vayáis. Seguro que no os vais a arrepentir. Muchísimas gracias a todos. Señor obispo, amigos todos, soy Román Martínez del Cerro, soy de Cádiz
y tuve la suerte de vivir 11 días en julio de 1962 en Garabandal, siendo yo de Cádiz a unos 1000 kilómetros de distancia. Por supuesto que conocí a las 4 niñas, conocí a sus padres y conocí a mucha gente en el pueblo, entre ellos a don Valentín de Marichalar, párroco en aquel momento en San Sebastián de Garabandal. Posiblemente vosotros os preguntaréis, bueno, ¿y yo de Cádiz qué tenía que ver o cómo me enteré que había unas apariciones en Garabandal? Bueno, la providencia divina. En julio de 1961, cuando empezaron las apariciones, empezó el 18 de junio y el día 2 de julio fue cuando por primera vez apareció la visión de la Virgen. Pues en esa fecha yo me encontraba en Santiago de Compostela con 14 años, porque había ido acompañando, me he quedado sin micro. ¿Ya? No. Espera, se ha apagado. Mejor no sin pilas. Se acaba la pila. Se acaba la pila. ¿Tenemos pilas? ¿Hay pila o levanto la voz? O levantas la voz. ¿Me oí en el fondo? Sí. Bueno, pues. No, es que se acaba la pila. No. Es mala pata, ¿no? Porque yo creo. A ver si tengo yo, porque siempre llevo de todo. Es mala pata, ¿eh? Muy bien. Bien, ahora. Bueno, estaba diciendo que estaba en Santiago de Compostela porque mi padre, que era catedrático de literatura en Cádiz, le habían invitado a los cursos de verano de la Universidad de Santiago a dar unas conferencias de una semana, y allí fuimos mi padre, mi hermana y yo, y allí estuvimos. Y a la vuelta, pues pensamos en entrar por Portugal y visitar Fátima, que no la conocíamos. Y entonces eso hicimos, fuimos a Fátima, íbamos en un 600, que era un coche muy simpático, pero que se iba estropeando por todas partes. Tuvimos la suerte que se nos estropeó en Fátima, y entonces lo tuvimos que dejar en el garaje 2 o 3 días, y en un hotelito, Fátima entonces no es lo de ahora, Fátima en aquel momento pues era mucho más pequeño, mucho más esto. Pero el dueño del hotel, amabilísimo, él en su coche nos fue recorriendo por todos los lugares de Fátima. Nos enseñó dónde habían tenido la aparición el ángel, donde las niñas iban, la parroquia donde se bautizaron, etc. Y este señor fue el primero que nos dijo, dice, bueno, pero si es que la Virgen se está apareciendo en España ahora, en un sitio que se llama Garabandal. ¿Y dónde está esto? Empezamos a mirarlo en los planos de carretera, y como Garabandal no tenía carretera, Garabandal no aparecía en ningún plano de carretera. Ahí fue, en Fátima, las cosas de la providencia, donde yo por primera vez oí hablar de las apariciones de la Virgen en Garabandal. Llegamos a Cádiz. Mi padre era muy amigo de un jesuita, Lorenzo Lacabe, que tenía mucha relación con la Universidad de Comillas. La Universidad de Comillas está al lado de Garabandal. Entonces las niñas iban algunas veces allí a confesarse, y los jesuitas de Comillas estuvieron siempre desde el principio siguiendo mucho las apariciones. Entonces, a través del padre Lorenzo Lacabe, pues tenía una información muy directa. Pero ya la suerte fue que resulta que hubo 2 testigos destacados, que fue el padre Ramón María Andreu y don Máximo Ferler, un alemán protestante que se convirtió en Garabandal, que fueron a Cádiz. Entre ellos este alemán, don Máximo Ferler, tenía 2 hijos, otra, es que se queda... No, pero mira, sí, dale, yo te lo sujeto si quieres. No, deja. ¿Vale? Lo voy a coger, no vaya a ser que con la mano se oye. Entonces uno de los hijos de don Máximo Fernández, ingeniero de camino, estaba realizando unas obras en astilleros españoles, y su padre fue a verlo a Cádiz y estuvo en nuestra casa. Entonces nos contó
cosas extraordinarias, tan extraordinarias como, por ejemplo, el hermano, voy a ir un poco rápido porque es que si no me voy a alargar mucho, el hermano del padre Ramón María Andreu, Luis, había fallecido después de un hecho prodigioso en Arbandal. Eso fue el 9 de agosto de 1961. En Los Pinos, cuando estaba la aparición, él gritó "milagro, milagro", lo llevaron luego al pueblo y le dijo precisamente al párroco, al padre Marichalán, le dijo: "Hoy ha sido el día más feliz de mi vida". Se montó en un coche de noche, ya se distribuyeron, y él iba en un coche, iba un chofer y detrás iba el matrimonio de don Fontaneda, don Rafael Fontaneda, su mujer y una niña de 8 años, y decidieron volverse, ellos eran de Aguilar de Campoo, pero decidieron volverse no por el Piedrasluenga, que podemos decir la carretera más directa, sino dando la vuelta y por Reynosa. De noche, cuando llega a Reynosa, él se sentó delante del conductor y al llegar a Reynosa le empezaron a hablar y el padre Luis Andreu había fallecido en el coche, lo llevaron a un hospital y lo único que pudieron es certificar el fallecimiento. No tenía todavía los 40 años, joven. Era profesor en Oña, en el centro de los jesuitas. Entonces, el hermano Ramón, eran 4 hermanos jesuitas. Ramón estuvo en mi casa, el padre Ramón, y nos estuvo contando cosas como esto. Y nos contó, por ejemplo, como él era muy amigo de don Máximo Ferler y organizaron una excursión desde Madrid, varios coches, a Garabandal. Tuvieron un accidente, ellos iban en un Volkswagen, lo que eran los Volkswagen, estos escarabajos que tenía el motor detrás, y el coche de enfrente lo tuvieron que llevar, chocó con un coche de enfrente, lo tuvieron que llevar al hospital. Y el padre Ramón María Andreu, la pierna se la lastimó, la tenía inflamada, unos dolores tremendos. En Cosío estaban dudando si subirlo o no subirlo. Al final buscaron un Land Rover y lo subieron, un día lloviendo mucho. Bueno, resumo un poco. Lo entra en una casa y a medianoche se le aparece en medio de un éxtasis Jacinta. Entra arriba en la habitación, se había quedado el don Máximo Ferler con el padre Ramón y empieza a pedir en medio del éxtasis, mirando hacia el cielo y pidiéndole a la Virgen: "Pobrecito, cúralo, tiene muchos dolores, pobrecito", y le dio 3 veces a besar la cruz al padre Ramón María Andreu. Él notó que se le habían quitado los dolores en el momento, pero por respeto humano dijo: "Yo me callo y ya mañana, si estoy bien, digo algo, pero ahora me quedo callado". Pero le pidió a la Virgen que él estaba con mucho interés de don Máximo Ferler, que era protestante, que se convirtiera, que le hiciera algo para convertir a don Máximo Ferler. La niña ya se marchaba, en ese momento se vuelve, sin que nadie le hubiera dicho nada, y se va hacia la cama donde estaba don Máximo Ferler, y entonces le da 3 veces a besar la cruz. Eso a don Máximo, que yo se lo oí en persona, le impresionó muchísimo, pero se le unió, ya después se marcharon las niñas, se le unió que al día siguiente, durante una de las apariciones, también de Jacinta, él hablaba en la aparición, la niña se lo oía decir: "Porque Máximo, porque", y repetía la palabra Máximo varias veces. Perdón, no Jacinta, Mariloli. Y cuando termina la aparición, Mariloli se va hacia don Máximo Ferler y le dice: "Mire usted, que tengo un mensaje de la Virgen que quiero hablar con usted". Don Máximo se quedó hecho polvo, porque dijo: ¿qué va a hacer la Virgen? Lo llevó, el padre de Mariloli tenía una taberna pequeñita allí en el pueblo, lo llevó a la cocina de la taberna, lo sentó en una caja de vino de madera, y ella se sentó en una sillita enfrente que estaba hasta con el asiento medio roto, y entonces empezó a contarle a este señor era mayor, que venía de Alemania, que había estado en la Segunda Guerra Mundial, en fin, que había tenido muchos problemas. Pues le empezó a contar toda su vida interior, cosas que incluso don Máximo Ferler se le había olvidado. Y entonces la niña le fue contando una cantidad de detalles y él tuvo muchos problemas. Eso lo contaba luego su hijo, que yo lo he conocido, uno de los hijos de don Máximo,
que tuvo muchos problemas porque su mujer era de la provincia de Córdoba, de Lucena, y cuando apareció con un novio alemán y para colmo protestante, pues precisamente no cayó excesivamente bien en la familia. Entonces este hombre, bueno, el resultado ya voy a lo que yo puedo tener más esto. Don Máximo Ferrer le pidió al padre Ramón María Andreu ir de ejercicios espirituales a Loyola y se bautizó y bueno, y estuvo en casa contándonos y se dedicaba a difundir. Yo elijo la discerización miles de veces lo que mi padre ha ido contando, lo que él vivió en Garabandal. Claro, todo esto nos hizo, pues nosotros queríamos ver Garabandal con esos antecedentes y de pronto nos vimos que iba a haber un mensaje. Entonces mi padre era profesor, no podía dejar las clases, yo estaba como alumno tampoco, pero mi madre y mi hermana el 18 de octubre se fueron allí a Garabandal, a la Buena de Dios, iban en tren y luego en autobús sin tener dónde quedarse, no sabían nada, y estuvieron varios días precisamente cuando el primer mensaje, y volvían entusiasmadas. Allí, por ejemplo, le ocurrió en medio de una calle, mi madre se llamaba Pilar, que de pronto oye, doña Pilar, y de pronto mira, bueno, como doña Pilar aquí en Garabandal, que era un pueblo perdido. Pues resulta que es que había una señora que es que vivía en Cádiz y era de Garabandal, Esther González, su marido Atilano tenía en Cádiz un ultramarino, un supermercado de estos pequeñitos, y se dedicaba a eso, era esto. Y tenían a una sobrina, ahijada, Esterina, que vivía con ellos. Resulta que la reconoció a mi madre. Entonces, esta familia también, que tenían en Cádiz, pero además en Garabandal, pues ya también nos estuvieron informando de todo lo que iba ocurriendo en Garabandal. Luego volvieron otra vez a mi madre un poquito más organizado en Corpus, hasta que nos dieron las vacaciones y ya con el 600 tal, pues ya fuimos toda la familia, mi padre, mi madre, mi hermana Aurora y yo. Así llegamos a Cosío. En Cosío tuvimos que dejar el coche porque era la subida era imposible en aquel momento. Aquello era una pista forestal, un barrizal, allí llueve mucho, y aquello había manantiales por medio, aquello es imposible. Entonces había un Land Rover que hacía un poco como de taxista y nos subió arriba. Nos instalamos en dos casas distintas, pero ya de la familia esta que estoy haciendo de Esther. Nos instalamos, tenía una hermana allí, Elena, ahí se quedó mi hermana Aurora y mi madre, y luego tenía otra hermana que era Emilia, y Emilia, su padre vivía donde hoy es el hostal el hostal de no, el que hay al lado de la iglesia, el de la Hospedería del Carmen, ahí. Y ahí fue donde nos quedamos mi padre y yo. Bueno, el primer día que llegamos nos dice, Mariloli ha tenido un aviso. Las apariciones normalmente tenían como 3 avisos. Esos avisos eran una sensación como de bienestar, de gozo interior que sentían la Virgen, que sentían las niñas cuando la Virgen le estaba anunciando que iba a tener una aparición. La primera podía ser a lo mejor 2 o 3 horas antes. Y luego las 2 siguientes avisos eran ya muy rápidos, era como un cuarto de hora y ya el tercero coincidía con la aparición. Bueno, que Mariloli va a tener un aviso. Entonces nos vamos al bar que tenía el padre, serían sobre las 10 de la noche. Allí había 4 o 5 mesas y una sillita. Yo ya llegué y no cogí sitio. Y había en una esquina había un saco de arroz. Y haciendo esquina, apoyando la espalda, me quedé allí en el saco. Y entre ellas estaba Mariloli, que estaba apoyada sobre la mesa, que se dormía, porque claro, allí también las noches se hacen, por las montañas, por la noche se hacen muy rápido. Entonces empezó a pasar tiempo, la niña se quejaba, porque estaba que se caía de sueño. Pero en un momento determinado, de pronto, dicen, ya, y la niña se levanta, sale corriendo, se va hacia una cocinita que había en el fondo y se desploma de rodillas ante la aparición. Todo el mundo salió corriendo y yo, aunque ya me habían contado cosas, pero claro, yo tenía 15 años y yo iba un poco acobardado a ver lo que veía aquí. Y yo salí por el último. Pero claro, cuando yo vi
de una niña que yo acababa de verla, normal y corriente. Esa niña se había transfigurado, esa niña tenía la cara con una belleza, los movimientos, una cosa que me dio una impresión de tal naturaleza, entonces empecé a temblar y yo pensé que me caía, pero además me veía muy solo porque claro, todo el mundo estaba pendiente de la niña y lo que menos echaban cuenta es un niñato de 15 años que estaba allí, ni mis padres se preocupaban de mí, ni me podía haber dado allí lo que fuera, Entonces yo lo pasé muy mal los primeros momentos y lo que le pedí con toda mi fuerza a la Virgen que me quitara aquellos temblores y me los quitó. Y entonces desde ese momento perdón, fue un cambio abismal. Aquello tenía una belleza. La niña se había transfigurado los ojos con una brillantez, la tez pálida, una niña que era normal, los movimientos. Y luego era una conversación con la Virgen. Le daba me daba rosario, estampas, la alianza, luego se la iba colocando a cada una. Pero eran cosas, para mí, sobrenaturales, pero dentro todo de una naturalidad. O sea, no era... Hay veces que cuando se cuentan, dicen las niñas, por ejemplo, en esta sí, tenían marchas estáticas, unas veces hacia adelante, otras veces hacia los lados, hacia atrás, pero eran todos muy normal. O sea, una vez que ya uno se acostumbraba y disfrutaba viendo aquello, pues simplemente sentía uno como una sensación. Yo ahí me voy un poco a la transfiguración en el Monte Tabor, cuando Jesucristo con los 3 apóstoles van y de pronto se transfigura y aparece Moisés y Elías. Y San Pedro no le dice a Jesucristo, ¿de dónde ha salido Elías? ¿De dónde ha salido Moisés? No, le dijo, qué bien se está aquí, vamos a hacer 3 cabañas. Pues esa era la sensación que yo tuve. En esto, tengo la Virgen delante, no la veo, pero la siento, y entonces el alma se te abre en ese momento, tiene uno con los 15 años los proyectos de la vida entero. Y entonces en ese momento, sin necesidad de decírselo, se abre el alma a la Virgen que la tiene uno delante. Algo impresionante. Bueno, no todas las apariciones eran de noche. También la había de día. Y recuerdo en otra ocasión, por la mañana, a las 10 de la mañana, un día soleado, estupendo, salimos muy cerquita de donde está la parroquia, y nos vemos que venía, en este caso Conchita, que venía un poco sin rumbo. Iba mi padre y yo porque íbamos a casa de Elena. Elena tenía la casa muy cerquita de donde vivía Conchita. Y entonces, de pronto Conchita se cae desplomada, y entonces lo que tuvo fue una aparición del ángel que le dio la comunión. Nosotros al verlo de lejos salimos corriendo y estábamos exclusivamente Conchita, mi padre en un lado y yo en el otro. Entonces, Conchita totalmente transfigurada, como si fuera lo que he contado antes de Mariloli, se recogió, recibió la Eucaristía, la tragó y dio gracias, y luego volvía en sí y nos miraba un poco y se sonreía porque se encontraba, es que como si hubiera venido de otro, era un cambio de pronto que volvía a la realidad, porque ella, Conchita, estaba metida donde estaba. Y de pronto nos veía como diciendo, estos dos que hacen aquí al lado. Ya nos fuimos hablando con ella. Después las niñas fuera de la éxtasis, fuera de las apariciones, eran absolutamente normales, como las niñas más normales del mundo. Pero tenía el cambio radical era en el momento de la aparición. Pues este fue de día y tal. Otro día, por ejemplo, ese día fue tremendo porque era de noche, estábamos en Los Pinos, en este caso Mariloli también, y empezó a rezar el rosario. Pero es que luego se lanzó hacia el pueblo. Estábamos unas 40 personas por ahí,
se lanzó hacia el pueblo a toda velocidad, pero con la tranquilidad, ella mirando al cielo de noche, totalmente oscura, y rezando. La Virgen le iba llevando el rosario y ella iba contestando el rosario a la Virgen. Y yo, claro, yo tenía entonces 15 años, casi lo tengo que confesar, y digo, a mí esta niña que tenía 11 o 12 años, a mí esta niña no se me va, yo me mato. Y entonces yo, como chupando ruedas, me pegué a la izquierda de la niña, pero claro, yo iba con la linterna mirando al suelo, pegándome rebalones. El que conozca aquello, ahora mismo incluso está mucho más cómodo, pero en los primeros momentos la bajada era tremenda. Entonces yo fui pegando rebalones, pegando de todo, pero diciendo, a mí una niña de 12 años no se me va. Y me fui, dije, si hace falta me mato, pero yo, la niña no se me va. Y así me tiré con ella. Pero claro, de pronto, cuando estamos ya llegando al pueblo, miro un poco para atrás y resulta que me había quedado solo. Es que se había quedado, se veían por las linternas, todo el mundo se había caído para un lado para otro. Y claro, yo de pronto, la niña, la Virgen, en mis 15 años, me empezó a impresionar por dentro. Otra vez me sentí como solo ante la inmensidad de lo que desconocía yo, pero que sentía el esto. Cruzamos el pueblo, cruzamos a una velocidad tremenda y otra vez campo, otra vez, ya me fui por un sitio que no conocía, pero de pronto cuando me doy cuenta habíamos llegado y era la tapia del cementerio. Y llegó a la misma puerta del cementerio, ahí se volvió a desplomar y ahí terminó. Claro, yo nada más que hacía mirar para atrás, Dios mío, que venga alguien, porque la situación, yo creo que lo podéis imaginar, ¿no? Ha habido casos, menos mal que aquella vez no, pero ha habido casos que incluso las niñas metían la cruz dentro y se las daban a besar, parece ser, a las almas del purgatorio, con lo cual si a mí la niña mete la mano y empieza esto, yo creo que me quedo allí como el Padre Luis, vamos, o sea, que no salgo de... No, en aquella vez terminó el rosario, ya empezaron a llegar gente y bueno, yo ya me sentía arropado, pero una cosa impresionante. Bueno, y quizás, pues, por no alargarme mucho, podría contar, pues, pero vamos, el día del Milagruco, nosotros cuando fuimos no teníamos ni idea de que iba a haber ningún milagro ni nada. No, fuimos, pero no lo sabíamos. Pero en una gasolinera cerca, cuando llegamos, dicen, ¿ustedes qué vienen? ¿Por el milagro que ha anunciado Conchita? Pues mire usted, no sabía. Sí, Conchita ha dicho que el 18 de julio que se va a ver la Sagrada Forma y tal. Pues muy bien. Bueno, llegó el 18 de julio, San Sebastián es en enero, ¿no? Pero por el frío ellos lo celebraban coincidiendo con la fiesta nacional del 18 de julio. Entonces la niña lo había avisado y si en el pueblo había 40 personas o 50 de fuera, que el día eran miles de personas, estaba el pueblo abarrotado. Ese día las niñas normalmente estaban por la calle haciendo su vida normal. Ese día las niñas se tuvieron que quedar en sus casas porque la gente la atosigaba y no había forma. Hubo una misa concelebrada que se llenó completamente, pero el atrio de fuera también. Yo conseguí estar adentro y fue hasta una orquestita pequeña con un tambor, una trompeta y creo que era un acordeón algo, y tocaron el himno nacional en el momento de la consagración. Allí comulgó todo el mundo, yo pienso, no lo vi, pero creo que las niñas comulgaron todas. Y fue pasando la tarde, entonces esa pequeña músicos se metieron en un cobertizo y empezaron a tocar y un baile popular, porque estaban celebrando, habían venido mucha gente de Lavandar que trabajaban fuera, habían vuelto el día de la fiesta, por las fiestas del pueblo. Y entonces allí hubo un baile, tiraban cohetes. El día fue un día de estos de los que se cubre, incluso algún poco de tormenta, pero luego se abre de pronto el día. Era un día que estuvo muy variable. Y claro, los que estábamos todos pendientes del milagro, ese baile y esa fiesta nos estaba cayendo fatal, porque decíamos, la Virgen le estamos poniendo lo peor que pueda para que la Virgen se aparezca. No había un recogimiento ni había nada. Bueno, fueron pasando las horas, y allí no había milagro, no había nada, aquello no había. Yo particularmente, yo estaba tan convencido de la primera vez que yo vi a la niña cómo se transfiguraba delante mía, que yo no necesitaba milagro, la verdad. Pero claro,
que hubiera dicho la niña que había milagro y no había, sí que eso sí lo sentía, claro que lo sentía. Bueno, fue pasando, la gente se iba, mira, esto es un engaño, las niñas nos han engañado todo, esto es un timo, esto es no sé qué, tal. Nosotros, sobre las 10 o 11 de la noche, nos fuimos a cenar a casa de Elena y estábamos allí resignados, diciendo, pues, Dios no ha querido, pues esto es como es y ya está. Pero de todas maneras, digo, bueno, todavía hasta las 12 de la noche, bueno, ya después pasó las 12 y no hubo milagro. Entonces ya enseguida dijeron, bueno, la hora oficial tiene una hora de diferencia, vamos a esperar a la 1. La 1 llegó, no hubo milagro. Entonces ya todavía salió uno más listo que decía, el meridiano de Greenwich iba por Valencia y 20 minutos de diferencia, hasta la 1:20. La 1:20 y no había milagro. Bueno, pues lo que hay. Y entonces ya pues nosotros decidimos irnos a dormir a casa. Entonces mi padre, yo y esta Emilia se quedaba con nosotros en la otra casa, nos bajamos, estábamos en un primer piso, bajamos ya para irnos a dormir. Y en ese momento que estamos en la calle, un griterío tremendo enfrente, porque la casa de Conchita que estaba a la vuelta, estaba al lado, estaba justo. Y resulta que vemos a Conchita agarrada con gente alrededor, todo el mundo chillando, milagro, 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 y entonces se desploma a la acera de enfrente donde nosotros estamos. Y detrás, como una melee de gente, todas histéricas, que se tiraron encima, no dejaban ver a nadie, pero sí gritaba, había una pareja de la Guardia Civil, se la llevaron por delante, o sea, una cosa, fue un momento, fue todo muy rápido en ese momento. Bueno, entonces en ese momento mi padre salió corriendo y se subió en los hombros de un hombre de los que estaba allí para intentar ver algo, no consiguió ver nada. Emilia se metió por debajo, tampoco vio nada. Y yo, con la timidez propia, pues lo que hice fue al revés. Yo me fui a la pared de enfrente y me subí como pude, a una altura como de 1 metro y pico, tenía un sitio para agarrarme, y me subí en la pared de enfrente a ver un poco todo, pero con cierta distancia. Y cuando de pronto veo, me doy cuenta que aquella mole de personas aquí amontonadas y chillando milagro, milagro, se abre y aparece en medio Conchita, que viene en éxtasis con la cabeza vuelta, con una paz, una tranquilidad, una dulzura, con la boca abierta y la sagrada forma absolutamente nítida, que viene hacia mí, pasa delante de mí y sigue dirección hacia la parroquia. La vi perfectamente. Yo en ese momento había salido la luna también iluminaba un poco, y yo con la linterna, y la sagrada forma era de un diámetro más o menos parecido, pero sin embargo de un grosor que llamaba la atención, mucho más gruesa de las sagradas formas que yo conozco, y por supuesto de la sagrada forma que había en Garabandal. Una sagrada forma muy, muy gruesa. Se ve hasta en las fotos que hay unos que consiguieron sacar una foto y se nota el grueso de la sagrada forma. Bueno, después leyendo el diario de Conchita cuenta, eso ya, pero eso hacía posteriori, que tuvo una primera aparición del ángel que le dio la sagrada forma, pero que le dijo no la consuma para que lo vean, y a continuación tuvo una aparición de la Virgen. Entonces, por lo visto, yo cuando la vi, pues iba siguiendo a la Virgen, pero además con la boca abierta para que la viéramos. Luego, también unas declaraciones, hay un médico que seguía mucho las apariciones, que era el doctor Félix Gallego. Entonces el pobre Félix Gallego estaba nervioso, estaba dando vuelta a la manzana alrededor de la casa de Conchita esperando que hubiera algo. Y él venía dando la vuelta y se encontró a Conchita, que iba de frente, era justo después que pasó delante mía, y entonces él dice que ya cuando llegó a él había cerrado la boca, pero que le vio como un reflejo en la boca de la sagrada forma que acababa de consumir. Esto podríamos decir. Yo luego también lo mismo explicando, que la Virgen, yo estoy seguro que no quería hacernos sufrir a todos con esto de atrasarnos y lo que pasamos y que la gente se fuera desesperada, pero sí era muy respetuosa siempre con la jerarquía y con todas las normas que dijera. Estamos hablando de antes del concilio, y entonces solamente se podía comulgar una vez al día. Yo creo que la explicación puede ser
que Conchita comulgó y la Virgen no quiso saltarse esa norma de la Iglesia dándole 2 veces la comunión al día y esperó justo que fuera al día siguiente para darle la comunión. Esa es una explicación que no sé si será o no será cierta, pero que yo pienso después de muchas veces de pensar en este tema. Porque fue, desde luego, muy decepcionante como muchísima gente se fueron y luego fue en poco tiempo y cómo fue ocurriendo todo. Ya termino, solamente deciros, bueno, que lo que yo vi allí de los mensajes de la Virgen era la Virgen nuestra Madre. Lo que nos estaba diciendo era la Madre, como sabemos, es la que nos da la vida. Todo el mundo tenemos nuestra Madre. La Virgen nos da la vida de la gracia, que es Jesucristo. Y la Virgen lo único que ha hecho en Garabandal ha sido acercarnos a Jesucristo, a la Eucaristía. Como dice en el último mensaje, que meditemos en la pasión del Señor. Ese es el mensaje de Garabandal. Como resumen, yo os diría un pequeño poemita, ¿no? Que le había escrito a mi padre, me lo encontré, que resume mucho lo que es la impresión que tuvimos todos. Me lo encontré de pronto un día escrito y es muy corto, decía: ya sé lo que es la alegría. Y dice: de la reina de los cielos, los ojos he visto un día, los he visto reflejados en los ojos de una niña. Que no me hablen más de pena, ya sé lo que es alegría. De la reina de los cielos, los ojos he visto un día. Perdón. Está claro que Garabandal tuvo a los mejores, pero también tiene a los mejores, Román. Muchas gracias, porque yo te oigo 1000 veces, pero me gusta cada vez que te oigo, porque es que me emocionas. Bueno, pues ahora, Jorge, te va a tocar hablar potente y fuerte. Pues paso la palabra a Jorge para que nos dé la visión histórica y para que nos hables de los mensajes de la Virgen. Bueno, muchas gracias, Elsa, y muchas gracias, Román. Y muchas gracias a todos ustedes, a todos vosotros, y muy especialmente yo quiero saludar al señor obispo de Cuenca, que nos honra con su presencia. La verdad es que no lo sabíamos y cuando nos lo han comunicado, pues es evidente que nos ha hecho mucha ilusión. Muchas gracias por su presencia, de verdad. Bueno, y gracias a todos. No sé si dirigirme a ustedes, de usted o dirigirme a usted, porque yo soy de otra generación, ¿no? Y de usted. Sí, ¿así va bien? ¿Así? O sea, como le dijeron antes que había que hablar más cerca, pues así está bien, ¿no? Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por su presencia, ¿no? De luego, que tengo claro, como tenemos claro todos, es que, bueno, en primer lugar debo decir que yo, que no conocía esta capilla, me parece preciosa, absolutamente preciosa, de verdad. Y además está llena, lo cual demuestra la capacidad de convocatoria que tiene la señora, ¿verdad? Es decir, ustedes no han venido aquí por nosotros, han venido aquí, cada uno tiene presente cuál es lo que se llama en filosofía las causas segundas, ¿no? Es decir, los instrumentos por medio de los cuales la causa eficiente, en este caso la Virgen, se ha servido para que vinieran a escuchar hablar de ella por parte de quienes tenemos el honor de estar aquí. Bueno, vamos a ver, después de lo dicho por Elsa y lo dicho por Román, a mí me toca hablar texto histórico y de los 2 mensajes públicos, de las prácticamente 2000 manifestaciones entre diversas experiencias sobrenaturales, ¿no? Visiones, mensajes, locuciones, etcétera, ¿no? Pues, hay 2 mensajes públicos. El primero se hizo público el 18 de octubre de 1961
y el segundo el 18 de junio de 1965. Y los hechos, como se ha recordado, comenzaron también un 18, en este caso de junio de 1961, lo cual me da pie para decirles que el número 13 es a Fátima, lo que el número 18 es a Garabandal. Lo que el número 13 es a Fátima, incluso la parte de lo que cada uno pueda pensar, Lucia, en el último escrito suyo, que se dio a conocer públicamente, pues un año después de su partida al cielo, ella falleció el 13 de febrero de 2005, pues el 13 de febrero de 2006 se dio a la publicidad, está editado, ¿no? Se titula ese opúsculo El mensaje de Fátima a través del tiempo y los acontecimientos. La hermana Lucia, ¿no?, de los pastoriños de Fátima, la que quedó con vida, porque la Virgen le dijo que ella tenía que ser la que transmitiera el mensaje que la Virgen había venido a traer desde el 13 de mayo al 13 de octubre de 1917 al mundo. Estoy hablando de Fátima porque se ha comentado que Fátima tiene una relación estrechísima con Garabandal, estrechísima, por hacer referencia a una voz de autoridad, no la mía, no soy ninguna autoridad al respecto. Fue obispo de Leiría, Fátima, Monseñor João Pereira Venancio, que estuvo en Fátima, que estuvo en New York con Conchita, dijo que el mensaje de Fátima y el mensaje de Garabandal era el mismo, en el fondo, la forma pues, adecuado, adaptado a la diferencia en años que va desde 1917 a 1961 al 65. Y era un claro, celebró misa en Garabandal, siendo obispo de Leiría, Fátima, y fue un claro defensor de las apariciones. Me parece que es una persona de autoridad para hablar de Fátima y Garabandal, ¿no? Fue obispo durante, me parece que fueron 17 años, de Leiría, Fátima. Y decía yo que el 13 es a Fátima, lo que el 18 es a Garabandal, porque a mí me gusta seguir a San Juan Pablo II, quizás tengo algo de formación de ingeniero, ¿no? Cuando coincidió el atentado que padeció a manos del turco Ali Akka, recordarán, el 13 de mayo de 1981, la tarde de ese día en la plaza de San Pedro del Vaticano, cuando un año después fue a Fátima, en la Cova de Iría, el 13 de mayo del 82, fue a darle gracias a la Virgen por haberle salvado la vida. Recordarán, dijo aquello que una mano disparó el arma y otra mano materna guió la bala, y añadió, y es una frase que yo tengo muy grabada, porque me ha impactado mucho, ¿no? Y además el Papa San Juan Pablo II la repitió en varias ocasiones hasta su partida al cielo, como sabemos, el 2 de abril del año 2005. Dijo, tenía que producirse el atentado contra el Papa, coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima, para que la Iglesia y el Papa, que era él, miráramos al mensaje de Fátima, puntos suspensivos, porque en los designios de la providencia no hay meras coincidencias, es decir, no hay casualidades. No hay casualidades. Y entonces a mí me gusta fijarme en no meras coincidencias, de otras muchas casualidades, ¿no? No meras coincidencias, está plagado Garabandal de ellas también. Por cierto, aprovecho para decir que Lucia, en ese opúsculo al que me refería, dijo, escribe ella, está escrito por ella, dice, yo me pregunté durante tiempo por qué la Virgen quiso aparecerse el día 13 de cada mes. Escrito por ella, y dice, yo recuerdo que la primera vez que lo leí dije, jolín, haberse preguntado todo a la Virgen, ¿no? Que para mí también la broma, ¿no? Pero ella continúa y dice, hasta que un día tuve el impulso de rezar muy en alto
gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria al Padre, escrito por ella, ¿no? Dice, la Santísima Trinidad, la Santísima Trinidad. El número 13 representa la Santísima Trinidad, el 1 la unidad y el 3 la Trinidad. Un solo Dios con 3 personas divinas, escrito por ella, ¿eh? Y añade, yo no sé si sería eso, pero fue como un rayo de luz que iluminó mi alma. Puntos suspensivos. Me parece que no hace falta ser un teólogo para entender lo que la hermana Lucia quiso decir ahí. Y de hecho, Fátima es profundamente trinitaria. La nueva basílica que está en la explanada de Fátima, enfrente del santuario de Nuestra Señora del Rosario, la advocación es la Santísima Trinidad. El ángel de Portugal, el ángel de la paz, que se les apareció a los 3 pastoriños, los dos hermanos hoy ya canonizados santos, ¿no? Francisco y Jacintica, ¿no? Y su prima hermana Lucia, el año 16 se les estuvo apareciendo el ángel para prepararles y advertirles de que iban a tener la visita de la Blanca Señora, de la Señora de Fátima, ¿no? Y la oración que les exhortó a rezar de rodillas y con la frente inclinada y postrada hacia el suelo era la oración que decía: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre. La oración de la Santísima Trinidad. La hermana Lucia, cuando estaba viviendo en España, en Galicia, en la provincia de Pontevedra, primero en el noviciado de las religiosas doroteas de Pontevedra capital y después como religiosa profesa en Tui, al lado de Vigo, es historia de Fátima. El 13 de junio de 1929 tuvo una aparición de la Virgen que le dijo: ha llegado para el cielo la hora que te dije en 1917, de que el Papa consagre Rusia a mi Inmaculado Corazón en comunión con todos los obispos del mundo para conseguir la paz y evitar una guerra mayor, etcétera, etcétera. Era el año 29. La guerra mayor será la Segunda Guerra Mundial, para la que faltaban 10 años. Y ese día, el 13 de junio del 29, tuvo allí una revelación de la Santísima Trinidad. Y ella escribe, en sus memorias, escribió Lucia, que se le había dado luz para penetrar en el misterio de la Santísima Trinidad, pero que no estaba autorizada a contarlo. He querido decir que Fátima era, entre otras muchas cosas, ¿no?, obviamente, profundamente trinitaria. El 13 es a Fátima lo que el 18 es a Garabandal, y me quedo ahí. Pero para la curiosidad intelectual, pues invito a quien quiera, pues, estudiar el significado en la exégesis bíblica, ¿no?, del número 18. Pues bueno, haciendo un paralelismo y reduciendo, ¿no?, lo que la Santísima Trinidad tiene que ver con Fátima, lo tiene que ver la Eucaristía con Garabandal. Garabandal es profundamente eucarístico. Me ha contado Román el Milagruco, la comunión visible del 18 de julio del 62, ¿no? Pero en los dos mensajes públicos dados por la Virgen y públicos en la medida en que la Virgen pidió, la Virgen dio la fecha en que debían hacerlo público, en las dos hizo referencia a la Eucaristía. En el primer mensaje fue el 18 de octubre del 61, es decir, apenas 3 meses después de la primera manifestación, que fue el 18 de junio del 61, una aparición del arcángel San Miguel, el príncipe de la milicia celestial. La Virgen, las muchas advocaciones, la veneramos como reina de los ángeles, y en fin, el príncipe de la milicia celestial vino como embajador plenipotenciario a anunciar que la reina de los ángeles, además de todas las cosas que es reina, ¿verdad?, y sobre todo Madre de Dios y reina del cielo y de la tierra, pues que venía
En 1916 se lo anunció y vino el 17, como sabemos, ¿no? Bueno, pues en Garabandal, la primera visita de la primera aparición de la Virgen en Garabandal, como se ha recordado, fue el 2 de julio del 61. Una coincidencia que me atrevo a calificar de no mera coincidencia, obviamente, ¿no? Porque en el calendario litúrgico de la época, estábamos antes del concilio, todavía no se había ni siquiera iniciado el concilio, que comenzó, como sabemos, el 11 de octubre del 62. Lo inició el Papa Juan XXIII y lo concluyó el Papa Pablo VI el día de la Inmaculada Concepción del año 65. Papa Pablo VI que sucedió al Papa Juan XXIII cuando él falleció, el Papa Juan XXIII, como sabemos, el 3 de junio del año 63, ¿no? Bueno, pues el 2 de julio era la fiesta litúrgica de la visitación de la Virgen. Era domingo, 2 de julio del 60. Era la fiesta litúrgica de la visitación de la Virgen, que como sabemos, la visitación que hace a su prima Santa Isabel, que siendo mayor, pues, y que la consideraban estéril, pues está embarazada de quien será San Juan Bautista, el precursor del Señor, nada menos. Y el Evangelio del día de San Lucas, en ese día, de la misa, domingo, de ese día, es ese Evangelio que comienza: en aquellos días la Virgen se fue con prisas a la montaña a visitar a su prima Santa. Bien, Cantabria, Santander, la montaña. Y los santanderinos sabemos que se les denomina también montañeses, y así mismos se denominan montañeses, ¿no? Pues ese día la Virgen pues se fue, no sabemos si con prisas o sin prisas, pero se fue a la montaña. Santander, Cantabria, San Sebastián de Garabandal está en el corazón de la montaña cántabra. Bueno, el 18 de octubre del 61, como les decía, pues fue el primer mensaje, anunciado con antelación porque la Virgen había pedido que se diera a conocer en esa fecha. Con lo cual, nos podemos imaginar la expectación que había en Garabandal, que era una aldeuca. Ahora sigue siendo una aldeuca. Aldeuca sabemos que es en cántabro, en santanderino es un diminutivo, ¿no? Si ahora es una aldeuca, imaginémonos lo que era en el año 61. Estaba aislada por tierra, mar y aire. Como bien ha dicho Román de Cosío, que está a 5 kilómetros para subir. Pues en fin, cuando subía el párroco don Valentín Marín Chalar de Cosío para celebrar misa, tenía que subir a bordo de una caballería, ¿eh? Bueno, pues ese día, el 18 de octubre del 61, era una multitud de gente la que había. Y bueno, y esperaban un gran milagro. No sabemos si la danza del sol del 13 de octubre del 61 en Fátima o algo parecido, un gran milagro. Y claro, cuando el mensaje lo dieron a conocer y era un mensaje tan sencillo, si se me permite la expresión, como es el Evangelio, que lo complicamos los hombres, los seres humanos, lo complicamos, ¿no? Pues era, y usted, pues la oración, conversión mediante la oración, penitencia, e insistió la Virgen en ese mensaje que a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Literalmente en el mensaje. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Y les decía a las niñas como mensajeras, porque era un mensaje para toda la humanidad, obviamente, que fueran a la iglesia, a adorar al Señor y rezar y a confesarse, que Dios les quería perdonar, pero que tenían que confesarse. Y les decía, pero sobre todo, sed muy buenos, hay que ser muy buenos. Es decir, no ir a la iglesia, que por supuesto hay que ir y está muy bien, y creer que con eso luego ya uno cuando sale, pues ya mire usted, hay que ser muy bueno, muy bueno, ve a la iglesia y sal más bueno todavía si cabe, para entenderlo. Pero insistió mucho en que a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Y añadió una frase que, desde luego, para
4 niñas que entonces tenían Conchita, Jacinta, Mariloli, 12 años, y Maricruz, 11 años, y aisladas en aquella aldeuca, se pueden imaginar lo que conocían del libro del Apocalipsis y las copas, en el sentido además del libro del Apocalipsis, pues la Virgen les dijo que la copa se estaba llenando. Que no me corrija, espero, el señor obispo, pero es una manera de decir, la copa se está llenando de ofensas, las ofensas que nuestros pecados le producen al Señor. Causó una gran decepción entre la gente que esperaba, pues eso, un gran milagro, ¿no? Espectáculo. Y claro, pues para esto no hacía falta, ya lo sabemos. Ese fue el primero. El segundo y último mensaje público fue otro 18 de junio de 1965. Es muy importante este mensaje, porque incluso diré que no se lo transmitió la Virgen directamente a las niñas, como en el caso del primero, sino que se lo transmitió de parte de la Virgen el Arcángel San Miguel. Y luego le dirá a Conchita, la Virgen, en una relación privada, que no se lo había dicho ella por el dolor y la tristeza, la Virgen, que le provocaba el tener que decir eso. Lo cual ya da una idea de que ese mensaje, pues en fin, algún contenido doloroso debía contener. Y así es. Ese mensaje básicamente empezaba diciendo: como no se ha dado a conocer y no se ha cumplido mi anterior mensaje, el de 44 meses antes, 18 de octubre del 61, repito, y estamos en el 18 de junio del 65. Como no se ha dado a conocer y no se ha cumplido mi anterior mensaje, este será el último. Y fijaros cómo continuó. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Y dices, bueno, ya, la copa está rebosando los pecados, a medida de pedir conversión, a rezar, a hacer penitencia, confesarse, en fin, el ABC del Evangelio, ¿no? Como es evidente, ¿no? Ahora que vaciar la copa, porque Dios estaba muy ofendido, y si no vendría un castigo. Y resulta que 44 meses después lo que dice es que si antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. ¿Qué ha pasado? Y espero que no se me interprete mal lo que voy a decir, que en definitiva digo lo que dice el mensaje. Pero yo daré también mi opinión respecto del sentido de ese mensaje, ¿no? Porque dijo: muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y llevan consigo a muchas almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Y siguió. No quiero ser polémico porque, en fin, vamos a ver, yo espero poder decir como Santa Teresa, el día que acabe mi vida en este mundo, muero en la Iglesia. O sea que no, soy pecador, obviamente, pero en fin, hoy mismo me he confesado esta mañana, ¿no? O sea que, y como pecador, pues tengo que confesarme, y además con frecuencia. Bueno, ¿qué había pasado en esos 44 meses para que la Virgen hiciera eso? Pues había pasado el Concilio Ecuménico Vaticano II. Y quiero decir una cosa, parece razonable, hay que ponerse en el año 65, donde todos los obispos y todos los cardenales de la Iglesia Católica Universal están en concilio desde el 11 de octubre del 62. Y en ese año 65, pues solo faltaba la cuarta y última sesión conciliar para que lo clausurara el Papa, hoy San Pablo VI, el día de la Inmaculada del año 65. Aprovecho para decir que me parece normal, hablando a lo humano, que ese mensaje tuviera una hostilidad de determinados sectores.
que algunos sectores tal parece que no lo han olvidado hoy, aunque han pasado ya muchos años. Pero debo decir algo que me parece de especial autoridad de estos efectos, no porque lo diga yo, sino por a los que me voy a referir. Ese mensaje fue conocido enseguida en Roma, porque ya estábamos en el 4º año de los sucesos de Garabandal. Y la primera reacción de la que se tiene conocimiento de Roma es la del cardenal Ottaviani, que entonces era el prefecto del Santo Oficio, hoy Doctrina de la Fe. Y su mensaje fue encargar que Conchita fuera llevada a Roma por favor a su presencia. Eso lo hizo por medio de la princesa Cecilia Borbón Parma, que se lo transmitió al que ejercía de párroco interino en Garabandal en aquel momento, el padre Luna. El padre Luna en el año 61 era seminarista en Zaragoza, cuando empezaron los acontecimientos, y escrito por él y narrado por él, el padre Luna, él no creía en eso para nada. Pero tantos compañeros suyos seminaristas y sacerdotes fueron para allí, escrito por él, dice, bueno, pues por ir a Santander unos días no pierdo nada. Escrito por él, tuvo una experiencia sobrenatural en los pinos y se transformó y se convirtió en una apologeta de Garabandal, el padre Luna. Repito, narrado y escrito por él, ¿no? Y entonces él en el año 69, en esos momentos, estaba de párroco interino en Garabandal y le transmitieron ese su mensaje. Él lo primero que pensó es que tenía que decírselo al que era obispo de Santander en el momento, Vicente Puchol, dudaba porque, en fin, digamos que el obispo no era muy favorable a lo que sucedía en Garabandal, digámoslo así. Pero fue a decírselo, a comentárselo, ¿no? Porque al final acabaría trascendiendo y le parecía que tenía el deber de comunicárselo como se hizo, ¿no? Bueno, el caso es que pocos días después se filtró la noticia y hubo una reacción durísima en la diócesis de Santander contra esa eventual visita del párroco entonces de Garabandal a Roma. Tuvo que aplazar el viaje que tenía preparado con Conchita y su madre Aniceta. Y él recibió un telegrama del cardenal Ottaviani que le decía, con permiso del obispo, si él, por favor, traiga a Conchita a Roma. Y finalmente, una vez concluido el concilio, el día de la Inmaculada, como decíamos, con el paréntesis navideño entre medio, el 13 de enero del 66, Conchita con su madre Jacinta y el padre Luna estaban en Roma. Conchita estuvo con el cardenal Ottaviani y 3 monseñores de la curia, entonces del Santo Oficio, durante 2 horas y 3 cuartos. Cuando acabó, a mitad, había salido el cardenal Ottaviani para hablar con la madre de Conchita y el padre Luna y decirles que tranquilos, que todo iba muy bien, y cuando acabó se dirigió al padre Luna y le dijo, por favor, traiga a las otras 3 niñas también aquí. Y le dijo al padre Luna que fueran a la casa pontificia, que el Papa quería saludar a Conchita. Fueron a la casa pontificia y el monseñor encargado de la recepción pues les dijo que el Papa no podría recibir a Conchita. El padre Luna dijo que venían porque su eminencia, el cardenal Ottaviani, les había dicho que vinieran, y el monseñor correspondiente les dijo que el monseñor Ottaviani tenía mucho trabajo en su congregación y que él allí pues era la autoridad y que no podía el Papa. Al día siguiente, los 3 que he citado, Conchita, Aniceta, su madre, el padre Luna, y la princesa Cecilia de Borbón Parma, que tenía una relación especial con el cardenal Ottaviani y con el mismo Papa Pablo VI, se fueron a San Giovanni Rotondo a ver al padre Pío.
Yo he tenido en mis manos una carta fechada el 2 de marzo del año 62, escrita por el Padre Pío, dirigida a Conchita, donde entre otras cosas se dice el Padre Pío, 2 de marzo del 62, que esa mañana tenía una revelación de la Blanca Señora, digo como la tiene en mis manos, está escrita en italiano, y me ha dicho que os bendiga y que os diga que os quiere mucho y que estará con vosotras hasta el final del mundo, aquí y en el cielo, que creerán aunque será demasiado tarde. Y luego les trasladaba un rosario de Fátima con unas jaculatorias especiales escritas por el Padre Pío, transcritas por el Padre Pío, porque la Virgen había pedido que la rezaran y tal. Bueno, antes de continuar diré que el Papa Pablo VI se vio con Conchita a espaldas de la entrada oficial el 19 de enero del año 76. Podrán preguntarse, y con razón, bueno, ¿y este señor cómo tiene esos datos tan concretos y demás? Pues les diré, la providencia provee. Y yo tuve una gran amistad, me honré con una gran amistad con una mujer que algunos de ustedes seguro que conocerían, es Mercedes Alisax. Mercedes Alisax fue una famosa escritora, premio Nadal, en fin, en Barcelona era una mujer, en Barcelona era considerada la señora de Barcelona, es decir, era una mujer de una categoría social, de una categoría espiritual y una categoría cultural, una gran escritora, premio Planeta, etcétera, en fin, una mujer extraordinaria. Y yo me honré con su amistad. Y bueno, y un buen día, el año 2004, me sorprende Mercedes y me dice, oye Jorge, mira, a mí, yo no sé cuándo el Señor me va a llamar. Entonces tenía ya 80 y tantos años, aunque en fin, se mantenía perfectamente con la elegancia de siempre, ¿no? Recuerdo que yo le dije a Mercedes, no tengas prisa para eso. Dice, no, Jorge, yo tengo mucha documentación de Garabandal, mucha documentación de Garabandal. Y cuando yo muera, quiero que esté en buenas manos. Y te voy a pedir que te la lleves tú. Digo lo que fue. Yo pensé que, pues en su testamento dirá que, en fin, que quiero que este maletón, que tal, pues que lo tenga. Y bueno, pues oye, ya cuando llegue ese día, que no tengas prisa, ya hablaremos de eso. Dice, no, Jorge, es que quiero que te lo lleves ahora. Dice, vamos a mi casa, por favor, va a ser Gracia, Barcelona. Y llevo allí un gran maletón, y dijo, Jorge, yo te pido que te lo lleves. Mercedes Alisax era una mujer que gozaba de gran respeto y por lo tanto tenía relaciones pues, muy singulares también, ¿no? Y ella me contó a mí y a mi mujer, ¿no? En su casa, me acuerdo, la primera vez que me lo contó, que ella estaba pasando en el año 62 una temporada muy dura en su vida, se había separado de su marido, cosa que, en fin, a ella la había afectado mucho, porque era una mujer de fe y tal, no se volvió a casar ni nada, ¿no? Pero sobre todo había sucedido que un hijo suyo, Miguel, de 18 años, había fallecido en un accidente de tráfico en Francia. Y eso y estaba profundamente preocupada por si su hijo Miguel se habría salvado o no. Tenía, como madre y que conocía muy bien a su hijo, tenía la gravísima preocupación de si su hijo había muerto en gracia de Dios o no y tal. Y habiendo oído de Garabandal, pues en Semana Santa del año 62, cogió un coche y se fue para Garabandal, desde Barcelona. Llegó allí el Jueves Santo y lo primero que hizo fue contactar con las 4 niñas, doña Mercedes, señora y tal. ¿Tenéis previsto ver a la Virgen estos días? Sí. ¿Os puedo pedir un favor? Diga, doña Mercedes, digan. Bueno, preguntarle a la Virgen, por favor, si mi hijo está en el cielo. Se ha salvado mi hijo. Bueno, no se preocupe. Luego ella lo ha escrito, más era tan gran escritora que tal, pero no lo recuerdo sobre todo
de contármelo, ¿no? Llega el Viernes Santo, y ella, pues el Viernes Santo, y en aquella época, pues era una Semana Santa que, en fin, estamos en la época de Franco y tal, y hay que recordar cómo los que tenemos ya una cierta edad hemos vivido cómo se vivía la Semana Santa realmente, ¿no? Imaginemos allí. Es decir, que Garabandal era un pueblo, una aldeuca de mucha fe, ¿eh? Y el hecho de lo de la Eucaristía, en la fachada en el zaguán de la puerta de piedra de casas antiguas, hay grabadas y todavía se mantienen algunos, sí, están grabados motivos eucarísticos, uvas, el pan. Es curioso, digo por lo de la singularidad eucarística que tiene Garabandal, ¿no? Y Garabandal, pues no había fiesta de precepto en la que no se hubiera de cosillo el párroco a celebrar misa, a hacer todas las confesiones que procedieran, y cada día, todos los vecinos de Garabandal, estuvieran donde estuvieran, a las 12 del mediodía, que sonaban las campanas, se paraban a rezar al Ángelus. Y al atardecer, una señora, una mujer del pueblo, que se iban turnando, pasaba tocando la campana y todo el pueblo se reunía a rezar el rosario. Tradición del pueblo, pero que da una idea de que estamos hablando de un pueblo insignificante desde el punto de vista de su importancia numérica, la población que tenía, donde estaba, en fin, tal, pero que tenía una profunda fe, una profunda fe. Si se quiere, una fe muy sencilla, pero fe. Bueno, pues entonces el Viernes Santo estuvo con Mercedes Alisás, con los niños, había llegado ya bastante agotada del día anterior de Barcelona, le dieron alojamiento, en fin, por ser quien era, en una cama, y estaba ella muy cansada físicamente, muy agotada, ¿no? Aparte de que estaba en una situación espiritual y humana muy tocada ella, ¿no? Y por eso había ido allí a ver si encontraba respuesta a lo que les he comentado, ¿no? Llega el Viernes Santo y ya cuando después de los oficios y demás y tal, ella estaba apoyada en el zaguán de una casa de allí en Garabandal. Vienen las niñas encabezando una procesión que va rezando el rosario, una de ellas que va dirigiendo el rosario y va mirando hacia arriba, que se notaba que estaba allá, y de repente cuando pasa a su altura, así, ¿sí? Ella entiende, Mercedes, que es que la Virgen le ha dado, y cuando acaba el rosario, se acerca y le dice: ¿has hablado con la Virgen? Dice: sí, se lo he dicho. ¿Y qué te ha dicho? No me ha dicho nada. Mercedes era Viernes Santo, se quedó hecha polvo, porque interpretó lo que humanamente todos interpretaríamos. De tal manera que el sábado, entre el agotamiento físico que tenía y la depresión que había venido, pues prácticamente casi no se pudo levantar de la cama. Y ya cuando, al atardecer del sábado, ya estamos llegando a la vigilia del domingo de resurrección, se reproduce la escena. Y cuando llega a la altura de donde estaba ella apoyada en el zaguán de la puerta de una casa allí, oye, que se me aparece: ¿ah, sí? ¿Y se lo puedo decir? Vale. Entonces la niña se sale, va hacia ella, dice: doña Mercedes, Miguel se ha salvado y está con la Virgen mirándola ahora. ¿Y cómo sabes que se llama mi hijo Miguel? Nos lo ha dicho la Virgen. Y creo que las madres lo podréis entender muy bien, que se desplomó de la emoción. Y Mercedes, a partir de ese momento, se convirtió en otra apologeta de Garabandal. Y que, dada su personalidad, una mujer muy reconocida, a todos los niveles, como digo y tal, tremendamente humilde, pero de una gran categoría, ¿no? Como procede, pues tenía muchísima documentación. Y entre esa documentación está que en el año un acta fechada en 18 de junio del año 88, en la que el entonces obispo de Santander, que se llamaba Juan Antonio del Val,
pues como ya había conseguido del entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, que podía constituir una nueva comisión de investigación, porque la primera, coetánea con los hechos, que había quedado desautorizada por los propios protagonistas, y el propio obispo, siendo un joven sacerdote, había formado parte de la misma y sabía lo que había sido ella. Y él, con rectitud de conciencia y tal, sabía que tal. Pero no le dejaban ponerlo en marcha. Y bueno, y aprovechando que vino en julio del 87 Joseph Ratzinger a España, a los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial, a dar una conferencia, ya había quedado con la secretaría del cardenal Ratzinger que le iría a ver allí. Estuvo con él y cardenal Ratzinger le dio permiso para que hubiera una nueva comisión y que podía decir que con la autorización de la Santa Sede, pero que las conclusiones de esa comisión se las enviaran solo a él. Pues bien, lo que hizo el obispo Juan Antonio del Val es, sabiendo entonces que el padre Luna, aquel que fue párroco de Hidalgo, que acompañó a Conchita y su madre Aniceta a Roma, que he contado, quería saber de primera mano si eso que se contaba y tal, de esa visita, etcétera, era cierto. Y el acta que recoge el interrogatorio, entre comillas, del padre Luna con el enviado especial del obispo de Santander, pues una copia de ese acta la tenía Mercedes Alisax. Y bueno, pues un servidor la tiene ahora. Y ahí explica con todo detalle lo que les estoy narrando. Bueno, les he dicho, avísame cuando falten 5 minutos para que yo me tenga que callar. Diré que, por tanto, a pesar de la dureza hablando a lo humano de ese segundo mensaje, el Papa y el cardenal prefecto del Santo Oficio, hoy Doctrina de la Fe, la respuesta fue que vengan aquí, a Roma. Porque dirá luego, Carao Taviani, esto que conocía el tercer secreto de Fátima, porque él era el depositario del tercer secreto de Fátima. Aprovecho para decir una conexión más entre Fátima y Garabandal. La Virgen había dicho a Lucia en el año 44 que lo que ha pasado en la historia como el tercer secreto de Fátima lo diera a conocer en el año 60. Se lo dijo el 3 de enero del año 44. Forma parte de los anales de Fátima y está documentado. Bueno, ante la proximidad del año 60 había una gran expectación en el mundo en general y en particular en la Iglesia, el mundo católico, ¿no? Y entonces el cardenal Ottaviani en el año 57, por medio del nuncio de Santidad en Lisboa, pidió que el tercer secreto, que lo tenía en la caja fuerte del obispado de Leiría Fátima, el obispo, que fuera trasladado a Roma, para que estuviera debidamente custodiado. Por tanto, el custodio del tercer secreto de Fátima desde el año 58, porque quien se lo llevó fue el obispo que comenté antes, Joao Venancio Pereira. Era el propio cardenal Ottaviani. Perdón, se me ha ido el santo al cielo. Perdón. Bueno, entonces, él conocía, en el año 61, cardenal Ottaviani ya conocía el tercer secreto, porque el Papa Juan XXIII, el 8 de febrero del 60, lo había leído. Y en presencia y acompañado, a petición del propio Papa Juan XXIII, del cardenal secretario de Estado, del cardenal Bea, del cardenal Ottaviani. Entonces, como el cardenal Ottaviani conocía el tercer secreto y cuando tiene conocimiento de ese mensaje segundo de Garabandal, esto no se lo han inventado las niñas. Y es cuando dice, lo comenta con el Papa, dice que vengan aquí. Y el Papa Juan Pablo VI y el cardenal Ottaviani estuvieron con Conchita. Luego estarían también con Jacinta, que irá también después. Las otras dos niñas no pudieron ir por problemas familiares y demás. Pero Conchita y tiempo después Jacinta estuvieron en Roma a petición de quien les he indicado, ¿no? Entonces,
Como he hablado de la Eucaristía y lo que insiste el mensaje primero y el segundo, en que a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia, diré que me parece un dato significativo, y me quedo ahí, que la encíclica promulgada por Pablo VI sobre la Eucaristía, que se llama Mysterium Fidei, fue promulgada por el Papa Pablo VI un mes y pico nada más después de la visita de Conchita y del encuentro con ella. O sea, el mensaje era del 18 de junio del 65, ella estuvo en enero del 66 y el 2 de septiembre del 65 fue promulgada la encíclica Mysterium Fidei sobre la Eucaristía, que la Eucaristía no es un signo, ¿no?, sino que, en fin, desde la fe sabemos que es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Es además la oración que el ángel les había enseñado a los pastoriños de Fátima, ¿no? Bueno, como me dice quien manda, con permiso de la señora, que es la hora, termino aquí. Solo les diré que Garabandal tiene una dimensión escatológica muy propia de estos tiempos. Es lo que es conocido como el aviso, el milagro y el castigo. Yo estoy a lo que sea, yo soy en esto soy racionalista, es decir, yo un poco como Judas, si no meto el dedo y tal, no creo, ¿no? Pero una cosa es ser muy racionalista y otra cosa es no creer, evidentemente, pues, en fin, que lo que la razón no explica, el Señor lo puede conseguir, ¿no? Porque ahí están los milagros, ¿no? Y debo decir que a mí no me sorprendería que el aviso, el milagro y el castigo se puedan producir. El aviso como un acto de misericordia, porque es la iluminación de la conciencia, es decir, que de manera simultánea tiene el aviso dos dimensiones, la exterior, ya terminó, la exterior es equivalente como a dos astros que chocan en el firmamento y bueno, se produce un fenómeno atmosférico que es visto que no produce ningún efecto mortal directamente. Una persona padezca el corazón y pueda tener un infarto. O una persona vaya conduciendo, se distrae y tenga pero no provoca ninguna en fin, no provoca una directa muerte de nadie, ¿no? El aviso en su dimensión exterior, pero lo relevante es la dimensión interior, que es conocida como iluminación de la conciencia. Y es que todo el mundo, todo el mundo, quiere decir todo el mundo con uso de razón, de cualquier religión, de cualquier sexo, de cualquier raza, va a ver su alma tal como la ve Dios, con los ojos de Dios. Es decir, el mal que hemos hecho, el bien que hemos dejado de hacer, las consecuencias de ese bien no dejado de hacer, no hecho por nosotros, y el mal que hemos provocado. Y eso con la finalidad de provocar un cambio en la humanidad, por medio de la conversión, una conversión lo más masiva posible, porque esa iluminación de la conciencia la va a tener todos y cada uno de los miles de millones de seres humanos que vivamos o vivan en ese momento. Y a partir de ahí, y en un plazo que al parecer no sería superior a un año, para aquellas personas que con recta intención duden de si ha sido un efecto, como dirán los medios de comunicación, el demonio conoce esto perfectamente, mejor que nosotros, y ya tiene preparado el guión a través de los medios de comunicación. Es un efecto psicológico, fruto del efecto que hemos visto de esos astros tal, y por lo tanto, nos entendemos, ¿verdad? El guión está escrito, Pero para que los que con recta intención pues tengan dudas de que eso es cierto, como yo he visto, pues se producirá un milagro. Un milagro para acreditar
Lo que ese aviso no ha sido lo que les han contado algunos, sino que ha sido efectivamente lo que tú crees dentro, viene de Dios. Y a partir de ahí, abrir un tiempo que Dios espera que sea de conversión de la humanidad, porque ya termino. Todos sabemos que hemos sido creados por amor, Dios es amor, y que el sentido de nuestra existencia es que con nuestra libertad, el amor si no es libre no es amor, es otra cosa, pues que queramos vivir la eternidad junto a Dios. Y entonces, pues claro, no falta ser un teólogo ni nada para darse cuenta, en fin, que la ley de la gravedad está actuando sobre la humanidad no precisamente para llevarnos hacia el cielo, sino hacia abajo, ¿no? Y entonces que esa conversión, fruto de ese aviso confirmado por el milagro, produzca una conversión, de tal manera que no tenga el Señor que castigar a la humanidad, o si ha de castigarla, que sea un castigo atenuado. Y eso dependerá de la respuesta humana a esa iluminación de la conciencia confirmada por el milagro. Bueno, perdón que me he pasado, gracias. No sé cómo vamos de tiempo, yo creo que nos hemos pasado de tiempo. Es que me gustaría, esto es un poco espontáneo, porque la verdad es que hemos venido a Cuenca y hemos conocido al padre de Eclan, a José María Huerta, y a mí me gustaría que José María Huerta, si puedes, en breve nos comentaras tu experiencia de Garabandal, porque tú has sido un apóstol de Garabandal, has difundido antes que nosotros Garabandal y eres un enamorado de Garabandal, y encima hiciste un estudio de investigación y quiero que certifiques todo lo que yo he estudiado, lo del padre Lucio Rodrigo, todos los sacerdotes que yo no paro de nombrar, porque es que Garabandal ha tenido a los mejores. Entonces, José María, me gustaría que brevemente nos dieras unas pinceladas de ese estudio que tú hiciste y que la verdad es que es impresionante. Yo hoy cuando me lo has contado me he quedado bloqueada, vamos, me he quedado muerta. O sea que te paso un minuto el micrófono. Buenas tardes. No tengo nada preparado, así que bien para vosotros porque no me voy a alargar. Pero es que hoy acabo de conocer esta iniciativa que está viendo sobre Garabandal, causa que me ha dado mucho gusto. Yo hace tiempo que me he retirado del apostolado directo, pero lo único que yo no puedo hablar de las apariciones, yo no estuve ahí. Y yo tomé contacto con Garabandal 5 años después, porque yo estaba en aquel momento como novicio en la Legión de Cristo, institución que entonces era muy pequeña. Y en ese noviciado yo tenía que viajar a Madrid por razones de cirugía, una enfermedad que tenía. Y en uno de esos viajes, el fundador de la Legión de Cristo, padre Marcial Maciel, me dijo que había habido unas apariciones en el norte de España y que aprovechando que estaba en Madrid, que fuera a investigar. Investigué durante X meses, hablé con todo lo que habéis oído hoy, todo esto, los testigos directos, igual que Román, me contaron su testimonio, yo simplemente escribí todos los testimonios que había recibido y los mandé al superior de la Legión de Cristo. Él enseguida me escribió: muy bien por tu informe, pero no has dado la opinión que tú tienes. Y es que yo estaba tan acostumbrado desde que llegué, era muy escéptico, simplemente por obediencia, pensé que iba a perder el tiempo y contesté: no tengo yo nada que decir, los hechos creo que marcan claramente que aquí ha estado la Virgen. De entre todo aquello que investigué, lo único que quiero poner aquí es
que la primera vez que vi algo sobrenatural cerca de mí fue por el padre Lucio Rodrigo, director espiritual jesuita y director espiritual de las niñas, especialmente de la que ha tenido más visiones con Chica. Fui a entrevistar. Yo siempre llevaba de 2 a 3 testigos de que firmaran que lo que habían declarado era cierto. O sea, que lo habían declarado. Hablé con el padre Lucio Rodrigo, que estaba ya muy enfermo y estaba en la enfermería de comillas. Y en la entrevista él me habló de cosas que yo, con un espíritu racional, me dejaron con la boca abierta. Porque de entrada me habló de que acababa de tener una experiencia sobrenatural, porque él había investigado a Garabandal por orden de su orden, y con el padre Lafiner, creo que era la pronunciación, un sacerdote belga, y los dos se pusieron a investigar a Garabandal también. Él me cuenta que al final de su vida, el padre Lafiner empezó a tener dudas de si esto era verdad o si no era verdad. Y total, en esas dudas murió. Y me dijo, ahí donde estás tú. Apareció el padre Lafiner la otra noche, tocó a la puerta 3 veces y 3 toques. Entró con el manteo en señal de viaje y me dijo, Lucio, todo es verdad. Y desapareció. Yo mi primer apunte dije, creo que por la enfermedad y la edad, chocheo. Y él siguió hablando, habló de sus experiencias espirituales que tenía con Santa Teresita, el Niño Jesús. Yo con un respeto lo escuché y seguí pensando lo mismo. Pero bueno, yo en el informe puse lo que él había contado. Al despedirnos, ya dice, os acompaño a la puerta de la enfermería y me dice, tú pensarás que estoy chocheando. Y le dije, no. Y entonces ya salimos y al pasar por el pasillo, al lado tenía de su cuarto otro cuarto, que había, las puertas estaban con cristal biselado y yo veía como una luz de lamparita que brillaba y miré y me dice, aquí está el padre Nieto. Y ahora no sé si es beato en caso de rectificación, es beato. Y dice, está todo el rato en éxtasis y se alimenta de la Eucaristía. Y yo pensé para adentro, vaya, y ya estoy teniendo. Y llegamos ya a la salida y entonces dice, os voy a dar una bendición. Entonces le dio la bendición a los testigos que venían conmigo y a mí me dijo, a ti te voy a dar una bendición especial, arrodíllate. Arrodillé y dice, te doy una bendición, que es la bendición especial de la Virgen de Garabandal. La Virgen me ha dicho que aquel que yo le dé esta bendición podrá ver el milagro. Entonces me levanté y le dije, no creo que vaya a tener tiempo de ir a ver un milagro viviendo en la novicio que vivo y bajo una regla. No creo que vaya a ver ese milagro. Entonces, él dijo, no solo vas a ver el milagro, sino que antes de que sea el milagro, estarás totalmente envuelto en el apostolado de Garabandal. Yo salí y uno de los testigos me dijo, oye, pues esto debe estar cercano. Y le digo, mira, ahora sí que pienso que auténticamente choché. Que de una manera más amable lo puse en el informe. Pues pasados muchos años, como tenía yo entonces 22 años, a los 48, en un vuelco de mi vida, conocí al fundador, otra vez el fundador, del Hogar de la Madre, institución que fue aprobada aquí. Y me puse a la disposición del fundador, Padre Rafael, y me puse a
ir por los países a hablar de Garabandal. Entonces yo lo que quería decir es que yo no vi nada. Lo más cercano que tuve fue el padre Lucio Rodrigo, que encima pensé que chocheaba. Obviamente no chocheaba, porque si el milagro difícil de que yo viera el milagro, más difícil era de que yo pensando desde ese momento donde estaba mi vida, que iba a acabar viajando 10 años por países como Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, México, y abriendo varios grupos de oración en esos lugares. Pero lo que sí, que obviamente hoy no, porque acabo de conocer a estos ponentes maravillosos, lo que sí puedo yo decir es que mi experiencia, y que daban otras charlas, y que espero seguir dando en compañía con vosotros, es de los efectos que yo he visto que ha tenido la espiritualidad de Garabandal en tantos países, tantas personas. He presenciado muchas conversiones. Conversiones que han podido ser de golpe, conversiones a lo largo de los años, pero siempre basados en esa espiritualidad de Garabandal, que principalmente se basa en la Eucaristía. Yo le agradezco a la Virgen porque en mi familia transformó también muchas situaciones, como lo he visto en muchas otras familias. O sea, no para mí, como yo no vi los hechos, yo oí y tomé nota de esos hechos, pero lo que sí he visto a lo largo de todos estos años, pues más de 60 años, he visto los efectos que ha hecho Garabandal en muchas familias, en muchas personas, en muchas asociaciones. Y eso es lo que algún día pues hablaré de algunos ejemplos como ello, no hoy. Pero para mí Garabandal ha sido muy importante en mi familia, en gente muy cercana a mí. He visto milagrosas conversiones, no he visto un solo milagro físico, pero Garabandal, donde más está su fuerza es los milagros de conversión, ya sean inmediatos o a través de un tiempo y de una práctica de fe. Y eso es pues, lo único que tenía yo realmente que decir. Bueno, para los más enterados del padre Rodrigo, que le hayan conocido, Lucio Rodrigo, hayan oído de él, me dijo algo, ya lo último que me dijo es: yo he visto el milagro hace pocos días. Es maravilloso. Y esto lo digo también porque si creéis que tengo 76 años y yo se supone que tenía que ver el milagro, que ya está cercano, pues lo siento, pero es que el milagro también se puede ver sin que eso ocurra en el momento, si Dios te da una gracia especial. Otro tema es de que cuando he dado tantas charlas, y con esto termino para andar por el mundo, siempre al final salía la señora o el señor imprudente. Me parece que no había escuchado nada sobre la espiritualidad de Garabandal. Se levanta aquí y ¿cuándo es la fecha del milagro? ¿Cuándo es la fecha de la misa? Y yo siempre contestaba: mire, señora, puede ser esta misma noche, porque si usted se muere esta noche, usted verá la conciencia plena de todos los pecados que haya realizado, verá el milagro de que existe otra vida. Y si usted no se ha arrepentido, encontrará el castigo, o ya sea en el purgatorio, si se ha arrepentido, o en el infierno. Así que no busquen esos signos que vendrán, probablemente, habrá interpretaciones sobre ello que la misma Iglesia verá. Pero el mensaje es ese, que hay que arrepentirse, que no hay mayor milagro que la Eucaristía, y de que se nos juzgará en la otra vida. Y eso es lo único que, con la amabilidad que me han dicho de que dijera algo, pues eso es lo que tenía que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Bienvenido a la iniciativa. Quedas convocado para venir a los encuentros. Prepárate que ya te pongo día de YouTube. Y ya para despedir, ya estás convocado. Ya soy muy intensa, ya te perseguiré. Y ahora para terminar voy a pasar al señor obispo la palabra. Muchísimas gracias por venir. Un minuto, no pasó el minuto.
Por favor, diga usted. Cuando ha hablado sobre el mensaje, el segundo mensaje, ¿no? De los cardenales, obispos que resbalarían, ¿eh? Ha habido un momento como que, ¿qué ha acontecido después? El Concilio Vaticano II. Bueno, en mi opinión, el Concilio Vaticano II no tiene que ver con esos cardenales que efectivamente, y también sostengo que se han equivocado, que se equivocan, no entonces, hoy, algunos. Pero el Concilio Vaticano II es una cosa mucho más seria. Es doctrina de la Iglesia, pertenece a la que estoy seguro que lo comparte. Pero en fin, tampoco vamos. Por supuesto. Pero como ha habido como una especie de aconteció el Concilio Vaticano como plasmación de lo que se acaba de decir. ¿No? El Concilio Vaticano II lo votaron la inmensísima mayoría de los y todos estamos aquí con el Concilio Vaticano II. Por lo demás, encantado. Conocí a Garabandal, no conocía tan de cerca los relatos y contra los hechos, los relatos, lo que vale son los hechos. Contra los hechos no valen argumentos. Nos da una bendición de despedida. ¿Cómo no? ¿Me parece? ¿Cómo no? El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Muy bien, muchísimas gracias.